Muy buenas noches, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Estamos para esta enseñanza bíblica. Cierra tus ojitos, vamos a orar. Poderoso Dios, te adoramos. Te exaltamos a ti, mi Rey, mi Señor. Tú eres soberano en nuestras vidas, mi Dios. Ante ti nos rendimos, precioso Espíritu Santo, tú que gobiernas nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia y a toda la iglesia. Precioso Dios, tú que tienes el control de cada uno de nuestros pasos, Señor, y de todo lo que hacemos cuando nos determinamos a servirte, a rendirnos siempre ante ti. En esta hora, mi Dios, que esta palabra, Señor, que se imparte esta noche pueda, Señor, llevar transformación a las casas, a cada familia, a cada persona, en el nombre de Jesús. Poder de Dios en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. El título de la enseñanza de esta noche es: la oración es tu lugar de intimidad con Dios. La oración es tu lugar de intimidad con Dios. Y la porción bíblica que vamos a desarrollar está en Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Amén. Amén. Esta es una palabra, la de esta noche, precisa, certera. Creo que es así porque necesitamos en este tiempo lo preciso y lo certero de Dios en nuestras vidas. Hay muchas voces, se oyen muchas voces. ¿Le prestas tus oídos a todas estas voces? Hay mucha mala información o información falsa. Muy incierto todo lo que se dice. Y todo esto está trayendo mucho temor en las personas, un miedo terrible. Está trayendo mucha inseguridad, mucha incertidumbre. También pareciera que hay una crisis de espiritualidad. Hay personas que les importa muy poco, casi nada o nada, si el Espíritu Santo está o no está en su vida. Hay gente que debe volver, gente que debe regresar, pero también hay gente que debe entrar por primera vez. Hay quien debe regresar y entrar, hay quien debe entrar por primera vez a ese lugar santo, a ese lugar secreto, a ese lugar de intimidad con Dios. Y de eso quiero hablarles en esta noche. Nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, enseñó muchas cosas importantísimas. Enseñó de fundamentos bíblicos, de el estilo de vida del cristiano, del reino. Y entre estas cosas que Él enseñó la oración. Y podemos encontrar el Padre Nuestro, muy conocido por todos. Cómo se exalta al Padre, cómo se glorifica al Padre, cómo enfocamos nuestra oración en el Padre, cómo declaramos su señorío en nuestras vidas en una oración sencilla y poderosa.
También a nuestro Padre le llevamos nuestra petición del pan nuestro de cada día. También a Él le pedimos que nos perdone, así como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. También a nuestro Padre le pedimos que no nos meta en tentación, que nos libre del mal, porque de Él es el reino y nosotros entramos a su reino por medio de Jesucristo. Esto enseñaba Jesucristo a sus discípulos y a todos en el monte donde estaba dando este sermón. Y el Señor decía que cuando oremos no seamos como los hipócritas. Hipócritas viene de la palabra upócrates, es una palabra griega, upócrates, que significa alguien que actúa, significa alguien que finge según el escenario, un actor en escena, alguien que se adapta. Eso quiere decir upócrates, de donde sale la palabra hipócritas. Y el Señor está hablando que estas personas son actores en un escenario. La palabra escenario se refiere a un lugar público, en este caso la sinagoga. Las sinagogas eran pequeñas o grandes casas de reunión acondicionadas para que fueran unas cuantas personas, lugares públicos, y se le llamaba también Kenaset. Por cierto, Kenaset es el nombre hoy en día del Palacio Legislativo en Israel. Kenaset eran esas sinagogas que las hay en muchos lugares aún, acondicionadas para que la gente fuera a orar y a toda una liturgia, a un culto. Este culto tenía un programa como tal. En ese programa lo primero que se hacía era la Shema. La Shema consistía en que uno de los principales de la sinagoga leía en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 y 5, donde dice que Jehová es Dios y Señor. Y el 5 dice que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esa declaración en la palabra era de manera siempre obligada, siempre presente en esta liturgia. Luego venía algo que llamaban tefilá. La tefilá era otro líder de la sinagoga, de los principales sinagogas. Normalmente eran familias completas que estaban en el sacerdocio como tal, eran los principales de cada sinagoga. Venía uno de ellos en este segundo orden del programa y hacía una oración con mucha elocuencia, con muy buena dicción, como un arte esa oración, con muy buena oratoria. Y la congregación le respondía: vive Jehová entre nosotros, bendito sea Jehová. En tercer lugar, en ese programa venía la lectura de la palabra, primero en la ley y luego se leía algo de los profetas. Esto lo hacía un tercer actor, digámoslo así, de los principales de la sinagoga. En cuarto lugar venía el principal de la sinagoga con el sermón. Y en quinto lugar venía otro de los principales de la sinagoga
para cerrar la liturgia con la bendición. Eran las 4 cosas que se usaban en el programa, en la producción del culto de la liturgia de ese día. Estas ceremonias se realizaban para el crecimiento espiritual de todo el pueblo. Solo que se volvieron estas ceremonias, se volvieron en un espectáculo para ver cuál de todos ellos era el mejor en escena. Los fariseos aquí mostraban su falsa espiritualidad. Imagínense a estos fariseos orando y Jesús les dice: actores, todo lo fingen. Eso sí, tenían gran elocuencia y tenían mucha profundidad. ¿Qué tiene que ver conmigo eso hoy? Te pudieras estar preguntando tú. ¿Por qué nos cuenta eso? Pudieras estar diciendo tú allá en tu casa. Hoy día existen muchos lugares donde hay una gran competencia y poco espíritu. Parece que el que ora más duro, el que ora más recio, el que tiene más arte para hablar, mejor oratoria, el mejor vestido, pareciera que es el más ungido, o el escenario con más brillo, la persona más famosa. Y la palabra es bíblica. Y el Espíritu, la presencia del Espíritu está. Es bueno que nos preguntemos esto. Cuando hablamos de hipocresía, algunos de nosotros rápidamente pensamos en alguien y nos decimos para nosotros mismos: mejor me lo reservo. Muchos de nosotros hemos caído en hipocresía en algún momento de nuestras vidas. Murmuración, difamación, pecado. El problema número 1 para que la gente permanezca o no en las congregaciones, en lo que llamamos nosotros iglesia, es la murmuración, de un lado o del otro lado. Es la hipocresía, de un lado o del otro lado. Tenemos que estar claros que la hipocresía le ha hecho mucho daño a la iglesia. Causa daño, tropiezos. En Lucas capítulo 18 nos encontramos la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oraba haciendo un gran escándalo, podemos decir así, de que él era lo mejor, que gracias a Dios porque no era esto, no era aquello, porque diezmaba, porque ayunaba, porque oraba, y que no era como aquel que está allá, el publicano. Y del otro lado el publicano, rendido al Señor, dice la palabra, sin mirar hacia arriba siquiera, porque no se sentía que era digno tan siquiera de hacerlo, le dice a Dios: aquí estoy rendido delante de ti, un pecador que te necesita. Y Jesús enseña sobre estos dos personajes. ¿Como quién oramos nosotros? ¿Como el fariseo
o como el publicano. Dios ha permitido todo esto que está ocurriendo. Muchas personas se están yendo de los ministerios cristianos. Muchas cosas están ocurriendo, algunos ni cuenta se dan. Pero Dios lo está permitiendo porque Él va a limpiar su iglesia. Esta iglesia de Él, y Él la va a limpiar. Reflexionemos hoy. Es un tiempo muy difícil. Seamos mejores personas. Determinémonos a ser mejores hijos de Dios. Ahora, Jesús les dice, no sean como los hipócritas cuando vayan a orar. Que se levantan, oran muy fuerte quizás en la sinagoga, pero van a las esquinas de las calles. Pudieras tú pensar, ¿y qué tiene de malo yo ir al parque y orar por mi comunidad? Creo que no tiene nada de malo y a eso no se refiere nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor se está refiriendo quizás a hacer algo que pudiera ser correcto incorrectamente. Y si chequeamos hoy en día, pudiera ese escenario ser el de la plataforma web, el usar o el darle mal uso a las redes sociales, pudiera ser. Porque estemos claros en esto. Hay quien les da buen uso, quien predica por las redes, quien enseña, quien ora. Pero por otra parte hay quien mal enseña, quien entretiene, quien distrae, o quien pelea, quien ataca, quien finge. Y todo esto lo hace en el nombre de Dios. Ahí está el problema. Porque pudieras hacer todo lo que quisiera. Lo que la persona quiera hacer, si quiere hacerlo, hazlo. Pero no lo hagas en nombre de Dios. O Dios me dijo, cuando Dios no le dijo nada. La referencia que había en aquel tiempo de la oración era la de la sinagoga, la del templo. Era lo que se conocía para orar. El Espíritu Santo no había venido y no había, salvo algunas excepciones, la comunión, la relación personal con Dios no la había, sino lo que existía en la sinagoga o en el templo, lo que se enseñaba por los fariseos. Y Jesús le dice, no sean como ellos. La gente venía de los pueblos aledaños a Jerusalén, al templo, a las sinagogas, a orar, y Jesús le dice, no se comporten como ellos. No hagan las cosas que ellos hacen. Jesús les dice, lo más importante que ustedes pueden hacer no está en la sinagoga. Está en el lugar secreto. ¿Cómo construimos ese lugar secreto del cual Jesús les está hablando? ¿Cuál es ese lugar secreto? ¿A qué se refiere nuestro Señor con el lugar secreto? Y quiero hablarles rápidamente de 4 cosas que usted tiene que hacer para construir ese lugar secreto. Primero, sea
genuino. En el lugar secreto, sea genuino. Ahí no tiene que fingir. Ahí solamente va a estar usted y el Padre. Ahí no hay ninguna otra persona. Sea genuino en ese lugar. Es desde tu corazón, tú oras desde tu corazón, con un corazón auténtico. Yo puedo interceder por ti, pero para orar tú no puedes orar desde mi corazón. Tú oras desde tu corazón. Yo pudiera orientarte en algunas cosas en la oración, pero es con tu corazón que tú vas a orar. Porque el ser genuino yo a ti no te va a servir, no te va a ayudar. Tienes que ser auténtico tú. Yo puedo ponerme en tus zapatos para interceder por ti, pero en la oración tuya es desde tu corazón. Te pudiera entregar tal vez alguna orientación, pero atención, la oración es tuya, desde tu corazón al corazón de papá, de tu Padre Celestial. Si eres genuino delante de la presencia del Padre, no tienes por qué fingir delante de los hombres. Recuérdalo siempre. Algunas personas, por temor a equivocarse, son lo que no son. Son alguien que no es. Por impresionar, no son sinceros. Y tú tienes que ser quien eres. Aún con defectos tienes que ser quien eres. Esa es la recomendación que te doy para la oración. Y en el ser como tú eres, vas cambiando, vas mejorando, vas siendo mejor persona con Dios, para Dios y en Dios. Con, para y en Él. Porque todo lo que nosotros hacemos es glorificarle a Él. Hay mucha competencia, hay mucha envidia. Hay personas que se comportan enfocados en el hombre y no en Dios. Hay quien lo del mundo le llama de tal manera y ahí fingen, ahí muestran una cara superficial. Debe de ser genuino, porque el serlo, el ser auténtico, es una llave en el mundo espiritual que va a abrir puertas en el nombre de Jesús que nadie más te puede abrir. Te va a llevar a resolver situaciones que nadie más te puede resolver. Y va a cerrar una brecha que más nadie pudiera cerrar. El ser genuino y auténtico. Lo segundo de cómo construir ese lugar secreto es aléjate del ruido del mundo. Aléjate del ruido del mundo. Antes de saber cómo orar, debes entrar. Y cuando hablamos de entrar a un lugar, debes de salir de otro lugar. Para entrar a un lugar, tienes que salir de otro lugar. Cuando vamos a la palabra de Dios en Lucas 5, nos encontramos que a Jesús lo seguía mucha gente. A Jesús, su fama crecía, no porque Jesús buscara fama, sino era inevitable. Su fama crecía
Y él, la gente lo seguía por miles. Miles de personas lo seguían en aquellas aldeas que no eran tan grandes, para oírle y para ser sanos. Pero en el versículo 15 y 16 nos encontramos que Jesús, después de atender a todas estas personas, él solía retirarse, iba solo a un monte solitario, a un lugar desértico, a un lugar solo a orar con el Padre. Nuestro Señor Jesucristo, un ministro de Dios en la tierra, como muchos ministros de Dios, y humildemente hablo sobre dos opciones que Jesús tenía, que tienen los hombres de Dios siempre, después de ser usados por el Señor. Dos opciones. La primera, quedarse en el lugar y recibir aplausos, recibir las fotos, recibir los comentarios de las redes, recibir seguidores, views, like, todo lo que está hoy en día en el tapete, lo que está llevando a la fama a las personas. Recibir muchas buenos comentarios, incluso hasta pago, celebración, aduladores. Esa es una opción. Y está la otra opción, que era la que tomaba Jesús. ¿Cuál? Corría al Padre. Su corazón tenía que guardarlo. Porque recordemos que Jesús, el Hijo de Dios, era Dios, pero también era hombre. Y él corría a su Padre a guardar su corazón. Es preferible que te digan religioso, que te digan cualquier cosa, pero tu corazón es guardado en intimidad con tu Padre, que quedarte ahí, donde están los adoradores en este mundo. ¿Qué ruido estás escuchando? ¿Qué ruido te rodea? ¿Los aplausos o las críticas? El rechazo, la adulación, el estrés, la complacencia, o tus enemigos gritándote, insultándote. ¿Qué cosas te están rodeando hoy? Jesús tenía un lugar donde él corría. Era un lugar seguro. Era un lugar en paz. Y aunque viniesen tormentas, aunque vengan tormentas hoy, nosotros también tenemos ese lugar seguro y en paz. Aunque vengan traiciones, aunque venga el dolor, o quizás en el momento en que mejor te está yendo, hay ese lugar seguro, en paz con tu Padre Celestial, donde el ruido, donde la bulla, donde las voces, donde tantas voces que hay, no te puedan desubicar, no te puedan permear. Por eso el Señor les decía que lo más importante no era lo que hicieran en la sinagoga, sino en el lugar secreto. Allá con nuestro Padre. Allá tenemos que correr nosotros siempre.
a buscar la seguridad con nuestro Padre, la paz con nuestro Padre, con nuestro Dios. En tercer lugar, estamos en cómo construimos nuestro lugar secreto. Primero, ser genuinos. Segundo, aléjate del ruido del mundo. Tercero, entra a un lugar secreto donde estás tú y tu Padre. Entra a un lugar. La palabra dice que entrar a tu aposento y cerrar la puerta. Te habla de un lugar espiritual, pero también físico. Tiene las dos cosas. Es espiritual, pero también es físico. Y a lo largo del tiempo podemos ver de que siempre que nosotros vamos a nuestro Señor en intimidad, vamos a un lugar especial en la casa. Muchas mujeres y también hombres van a orar incluso en el closet. Closets amplios, y ahí tienen su cuarto de guerra, como en la película. Pero las casas en aquel tiempo tenían un lugar, un espacio físico que era como una habitación, como un cuarto abajo. Lo hacían en las partes bajas de la casa, como en un sótano. Ese cuarto era como un depósito de alimentos y también lo usaban para guardar algunas cosas. También ese cuarto lo usaban como granero. Y algunos quizás lo usaban después que Jesús dio esa instrucción como cuarto de oración. Ese depósito de alimentos, cuando tú buscas espiritualmente el significado de lo que el Señor quería decir, estamos hablando de un lugar espiritual, pero también hablamos de un lugar físico. En este cuarto, en esta habitación, había respuesta, había provisión, había revelación. Había respuesta abundante, porque si había un granero, el granero es representación de lo abundante en la Biblia, de toda la provisión de Dios, de la revelación que necesitamos de nuestro Señor para resolver asuntos de familia, conflictos en la familia que solamente nuestro Señor te puede ayudar a resolverlos. Asuntos en nuestra economía que solamente nuestro Padre nos puede ayudar allá en ese lugar secreto a resolverlos. Asuntos en lo ministerial, porque allá es el único lugar donde nuestro Padre nos garantiza que nos va a hablar en intimidad. Hablo de un lugar espiritual y físico. Mira, Marcos capítulo 1, 35 nos muestra que el Señor Jesús siempre iba a un lugar desértico, se escapaba a esos lugares. Ahora, Lucas capítulo 6, versículo 12, también nos habla de un lugar en un monte. En una montaña Jesús tenía un lugar que siempre iba. Lo que quiero decirte es que sí, debes de tener un altar de adoración, eso es en el Espíritu, desde tu Espíritu al Espíritu Santo de Dios, pero también es el lugar físico, que puede ser el carro, puede ser un banquito en el parque, puede ser cuando caminas, puede ser en tu casa,
incluso puede ser en el baño, pero es un lugar a donde tú entras espiritualmente y físicamente. Es un lugar donde tú te apartas, donde de alguna manera te desconectas. Es un lugar donde vas a tener comunión y relación con el Espíritu Santo. No se trata de comodidad, porque algunos pudieran pensar, ¿qué mejor lugar que en mi cama con la almohada? No, no es estar cómodo, es tener comunión con nuestro Dios. De eso se trata, ese lugar espiritual y físico al que el Señor quiere que entremos. Y como cuarto, estamos construyendo el lugar secreto. Primero, ser genuinos. Segundo, aléjate del ruido del mundo. Tercero, entra a un lugar. Y como cuarto, ¿cómo vamos a orar? Cuando ores, ¿cómo lo vamos a hacer? Orar en secreto, dice la palabra. No sabemos cómo eran las oraciones de Jesús. Sí sabemos que Él oraba. Oraba mucho Jesús. Lo encontramos en Marcos capítulo 6, en la multiplicación de los panes y los peces, en Lucas capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, en Juan capítulo 11, cuando la resurrección de su amigo. En muchos pasajes bíblicos tú encuentras que sí, Jesús oraba, pero lo que Jesús oraba, además del Padre Nuestro que Él lo enseña en Mateo 6, solo encontramos dos referencias en la Biblia de lo que contenían las oraciones de Jesús. Y las dos se dan en el mismo lugar por la cronología de los hechos. Uno es Mateo 26, cuando Jesús ora en Getsemaní. En aquel momento que Jesús no podía más, en una oración que en el primer momento llevaba dolor, pero Jesús nunca se desubicó y oró en la voluntad del Padre en aquel lugar secreto. Pero la otra porción bíblica es Juan 17, la oración sumo sacerdotal. Todo el capítulo 17 es una oración de Jesús, que también se hace en el Monte de los Olivos. Ahora no sé en cuál de los tres turnos fue, porque recuerde que 3 veces vino Jesús a ver sus discípulos en esa madrugada. Y en Juan 17 es la oración donde Jesús ora por ti y ora por mí. Él ora por los que habían creído en Él y por los que iban a creer en Él. Y ahí estoy yo, ahí estás tú. Son las dos referencias de cómo oraba Jesús. Ahora, Jesús sí oraba y oraba en todo tiempo, en todo momento, porque la palabra dice que Él se les escapaban los discípulos, que siempre andaban detrás de Él diciéndole, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Ahora, aprendiendo de la vida de oración de Jesús, entendemos algo. El modelo es 90% en privado, 10% en público. Ese es el modelo de Jesús. Pero hoy algunos hacen al revés. 90% en público. Mucha oración en público. Para que los vean, pudiera ser, no sé, ahí no me voy a meter. Pero el modelo de Jesús nos muestra que el Padre va a recompensar lo que hagas en secreto. Si haces poco en secreto, esa será tu recompensa. Muchos hoy viven de las migajas porque su lugar secreto se quedó sin nada.
o con muy poco. Algunos no oran en intimidad con el Señor. Algunos se van en la colita. Cuando alguien está orando, ahí acompañan. Pero en intimidad con Dios, como lo dice la palabra, ahí está mi recompensa. Ese es el modelo de Jesús. No tienes que alardear de cuánto tiempo oras. ¿De qué oras? Porque lo que hagas en secreto, tu Padre lo recompensará en público. ¿Sabes cuál es el valor de orar en el secreto? De tener un lugar para ir a orar en secreto. No es el lugar, es quien está en el lugar, nuestro Padre. Ese es el valor de mi oración en secreto, en intimidad con Dios. Y ahí está la enseñanza de Jesús. No hagamos como los hipócritas, sino vayamos en intimidad con Dios a un lugar secreto. Dios y tú. ¿Cuánto de intimidad? Y esta es una pregunta para ti mismo. No para que la respondas públicamente, sino para ti. ¿Cuánto de intimidad con Dios tiene? ¿Cuánto tiempo en el lugar secreto? ¿Cuánto le dedicas a esto que Jesús nos enseña a nosotros, que es lo más importante en el modelo de oración? El Señor va a respaldar a sus siervos. Nuestro Padre no va a dejar en vergüenza a sus hijos. El profeta Elías, en Primera de Reyes 18, le dice al rey Acab: una gran lluvia se acerca. Y retirándose acá, por el otro camino se fue Elías al monte a orar, a su lugar secreto. Y Dios le respondió. 3 años habían pasado que no había llovido y había una gran crisis. Dios va a respaldar tu oración. El Padre te va a responder. Cuando vamos a las Escrituras, nos encontramos en Juan capítulo 7, versículo 53. Dice ese versículo que todos se fueron a sus casas. Todos. Los versículos anteriores se nota que hubo discusiones entre varias personas, hablaron muchos temas, pero cerrando ese capítulo dice: todos se fueron a sus casas, incluyendo a la mujer adúltera. Y quizás a los maridos que esta mujer tenía, incluyendo quizás a quien fue a ver películas en Netflix, a quien fue a meterse a las redes sociales, al que se fue a una fiesta, incluyendo quizás al que se fue a dormir. Todos se fueron a sus casas, dice el versículo 53. Pero el siguiente versículo, el del Juan 8, versículo 1, dice que Jesús se fue al monte de los olivos y pasó toda la noche en el monte de los olivos. ¿Qué creen ustedes que se fue a hacer Jesús? Se fue a su lugar
secreto a orar con su Padre. Hay personas que tienen muchos lugares secretos, pero no los usan. Jesús esa noche la pasó orando. Y al otro día en la mañana reventó el problema de la mujer adúltera. Y Jesús soltó una palabra contundente. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Esa revelación, esa palabra de sabiduría, el discernimiento para resolver estos asuntos, venían del Padre. Y el Padre le colocó al Hijo en el lugar secreto en esa noche, la palabra para resolver ese asunto. Porque esa revelación la vamos a encontrar en el lugar secreto. Allá encontraremos siempre respuestas, encontraremos más confianza en nuestro Señor, irá creciendo legalidad, autoridad, conexión divina, poder, seguridad, revelación. Todo esto viene con el Padre y el Padre te lo va a colocar allá en ese lugar secreto. Jesús se movía siempre en la dirección del Padre. Todos los días, en el momento que él podía, se escapaba e iba a ese lugar secreto. Toda situación que tú estás atravesando ahora, el único que te puede ayudar es Dios, es nuestro Padre. Acércate por medio del Espíritu Santo. Llega al Padre por medio de Jesús. Búscale en este tiempo. Una situación de salud, una situación familiar, un conflicto dentro de la familia, un problema económico, un problema de salud, la situación que tengas en lo ministerial, en todo lo que tengas que hacer. Solo Dios te puede ayudar y en ese lugar secreto Él pondrá en ti su poder, su fuerza para levantarte. Qué hermoso es habitar al abrigo del Altísimo en el lugar secreto. Allá está el Todopoderoso, el Omnipotente, que te está esperando siempre para abrazarte, para amarte, para levantarte con poder. Cierra tus ojos. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, he impartido tu palabra. Lo que pusiste en mí, Señor, ahora lo he transmitido a tus hijos. Precioso Dios, amado Espíritu Santo, que tu palabra haga, Señor, para lo que fue enviada. Señor, que haya transformación en tus hijos. Amado Rey, que cada uno sea entendido en este tiempo. Amado Dios, que tú nos llamaste a ser santos, que tú nos llamaste a testificar, mi Rey, y que este es el mejor tiempo, porque te tenemos a ti, mi Rey, y porque grandes cosas harás tú en medio de nosotros, en medio de nuestra familia, en medio de la iglesia, el cuerpo de Cristo, en el Perú, en este continente y en el mundo, por encima de toda situación. Amado Rey, confiamos en ti y vamos a ti, mi Señor, y viviremos y practicaremos, mi Rey, tu palabra, mi Señor. Lo creemos en tu reino, mi Jesús. Gracias por esta oportunidad. La bendición de Dios en cada familia, en cada persona, precioso Dios. Bendito Espíritu Santo de Dios.
En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo ccnlima12@gmail.com. Si necesitas un motivo de oración e información, te invitamos a que nos escribas.